Mi gente, hace unos días coloqué la foto de este trimmer de motor vectorial que llega a 13.000 RPM. Bueno, eso está escrito en la descripción. Me preguntaron de qué marca es y cosas así. Pues bueno, déjenme decirles algo, que la marca la tengo cubierta por motivos de negocio, ¿no? Y también digamos que esto no estaría disponible para ustedes, así que no me beneficia a mí en nada dejar ver la marca de esto, ¿ok? Pero lo que me interesa es el análisis al motor vectorial como tal. Así que esto no va a ser un revisado. De todas maneras, si un día llega a estar disponible la Instick de la marca Stylecraft, el trimmer sería prácticamente esta, no es la misma. También es la misma que la MRD Moreda Clipper, ok, esa marca que está en AliExpress, que es sumamente cara. Bueno, a mí me resulta cara este trimmer, allá resulta 290 euros, ok, eso es bastante dinero. De todas maneras, me interesa el proyecto, ok, vamos a hablar específicamente del proyecto, lo que es el motor y las cuchillas. Todo aquí como está aquí serían los proyectos nuevos que saldrán con otras marcas diferentes, ok, eso es lo que está aquí. Por eso les voy a hablar del proyecto, el motor y las cuchillas, que me parecen brutales. Estas cuchillas, vamos a comenzar a hablar de las cuchillas. Estas cuchillas son las mismas que tiene la Stylecraft, que se llaman The One y la X Pro, la superior. Qué manera de cortar. Cortan sumamente bien. Y esto lo resalto porque independientemente del motor, cortan muy bien estas cuchillas. Es la cuchilla que hace el trabajo aquí, aparte del motor. Porque como siempre digo, un motor puede ser potente, pero si no tienes unas buenas cuchillas, no vas para ningún lado. Materiales de esta maquinita es metal en la parte de abajo bien fuerte y un plástico en la parte de acá arriba, que la verdad depende con qué precio salgan, ¿no? Cuando puede estar disponible para ustedes con diferentes marcas. El plástico de arriba me parece que para lo que cobra Stylecraft o esta MRD, yo creo que es un plástico pues muy básico. La parte de abajo sí es de metal. La base de carga es regular, es buena, ok. La propio plástico de abajo es un poquito de escucha, feito, pero ya la parte de acá ya sí es un poquito de mejor calidad. Tiene un peso, no pesa tanto. Ahora el motor, aquí les dejo un video donde van a ver el motor por dentro directamente. El motor vectorial en la parte interior, así es como se ve, ok. Vean, esta es la parte donde lleva el micro USB. Okay. El anterior no es tipo C, la parte donde se carga normal, porque estas máquinas traen siempre para cargar dos opciones, okay. La plaqueta, aquí está la plaqueta. La batería que tiene es pequeña, pero es un poquito ancha, okay. Vean la parte interna, ¿no?, de lo que sería el motor vectorial. Seguramente ya lo habrán visto en otros videos, pero les voy a hacer ver aquí en este pequeño análisis. Esta parte es, vean el material que es, una especie de goma, una especie de caucho, ok, bien suave, que eso es para que no entre el cabello aquí a la parte del motor. Bien pensado, la verdad, ok. Aquí está la bobina pequeña. Ok, así es como se puede ver. Las cuchillas que se encontrarían cuando este proyecto esté disponible para más personas, o para cuando salga la Instick X, la trimmer, para cuando esté disponible, las cuchillas, para que sepan, ¿no?, que esta trae las cuchillas esas famosas de la Stylecraft, que se llaman The One. Tengo un 0, pero demasiado perfecto, ok, y no lastima, así como ya la regulé, no lastima. De todas maneras, esto trae también para este accesorio para regular, que es un plástico pues muy robusto, ok, muy robusto por cuanto se ve así fino. Tengo un 0 espectacular que no lastima. Estas cuchillas se regulan por la parte de acá, quitándole esto y colocándola aquí. Así se regulan estas cuchillas. Vamos a traer un motor magnético normal para hacer una pequeña comparación. Aquí tenemos los dos motores, magnético normal, que a pesar que los dos son magnéticos, pero aquí tenemos el Vector, ¿no?, el potente. Vean la diferencia, como se ve aquí la bobina es mucho más grande, ok. En esta parte vamos a hacer una prueba de sonido, a pesar que tengo unas cuchillas aquí microdentadas que la hace hacer la máquina un poco más silenciosa, ok. Escuchen que tengo el micrófono un poquito más lejos. Bueno, aquí es que están vibrando los tornillos que están aquí sueltos, y este es el sonido
de la Vector. Ahora vamos a hacer esta prueba. Escuchen ahora. La verdad que hacer esto es un poco molesto, pues la verdad sí lastima un poco el dedo cuando lo haces, ¿ok? Va lastimando un poco el dedo. Yo pensé que las personas exageraban cuando lo decían en los videos, pero sí lastima un poco de verdad el dedo y lo hace vibrar muchísimo, ¿ok? Esto es de tener mucha atención. Vamos a hacerlo con el otro dedo. No, esto sí se siente un poco fastidioso al hacer estas pruebas, ¿no? De todas maneras, yo les voy a dejar después de video midiéndola con la aplicación. Ok, estábamos viendo los motores, vamos a encenderlo todos dos. Y acá no se ve ningún movimiento, bueno, ahí en la parte de aquí interna, vamos a ver si se mueve, si se ve. Si esto es lo que se mueve, en teoría es esto que se mueve. Que parece que no se estuviera moviendo porque lo hace de una manera muy rápido. Y acá, vean cómo se ve. Y aquí sí se ve que se mueve esto, vean. Acá parece que no se estuviera moviendo nada. Ok, ya no ando con este accesorio aquí en la máquina porque en un video donde yo abrí las máquinas de motor magnético me dijeron que no toque con un destornillador en estas partes y obviamente no lo voy a hacer. Gracias a todas las personas que me aconsejaron de no hacer eso, porque la verdad yo no sabía, ¿no? Y vean, todo esto es metal, mi gente, todo es metal. Esto también es metal, esto muy reforzado. Si escuchan, solo la parte superior pues es plástico. Okay, esta partecita de aquí se puede cambiar, vean. Okay, pero todo acá es metal. Okay, es un maquinón. Esto es un maquinón, pero maquinón. No perfecto, pero pues sí, es un maquinón. Es un motor demasiado de potente. Ok, pues espero que puedan apreciar bien cómo se ve todo ahí adentro. Ok, si pudiera lo desarmara, a ver si lo desarmo en otro video. Ok, ahora no lo hago pues porque tengo que usarla bastante y no quisiera dejar algo ahí mal puesto sin haberlo utilizado bien. Que ya la he estado utilizando, pero sin la regulación a cero. Ahora que la regulé a cero, ya comenzaría a trabajar, pues, y ahora yo les estaré diciendo, ¿no?, cómo sería. A pesar que, como dije, esto no es revisado. Esto no es revisado de una máquina o algo. Estoy analizando simplemente el motor magnético. Revisado ya lo verán después, si no es en estas, en otras máquinas, pero de todas maneras voy a comparar este motor con el que llega en la Kemei, en la WMAT. Vamos a ver si hacemos una pequeña comparación, si es que es exactamente igual o qué cambiaría, ¿no? Porque hasta donde sé, este motor sería el mismo que trae la Instinct X, ¿ok? El clipper. Y también esas MRD clippers que traen AliExpress. Y sé que el clipper Instinct X con el Instinct parece que era un poquito más potente. Pues ahora vamos a ver, porque la WMAT Kemei y la PGR serían prácticamente el mismo motor de la Instinct normal. Ok, pues ahora vamos a ver, a comparar este motor con una de las de AliExpress, ¿no?, con la BGR, WMAT o Kemei. Y pues como vieron, el motor por dentro tiene muchísima fuerza. Ok, yo quise medirlo con los RPM, no con la aplicación de RPM, pero no puedo llegar a su máximo. Ok, no le puedo sacar su máximo potencial, ¿no? Porque al colocar los dedos aquí, créanme mi gente que hace daño a los dedos. Hace daño, no hay manera de que yo pueda hacerlo con mis manos normal, porque no puedo aplastar más de eso porque ya hace doler los dedos. Miren este ejemplo que les voy a dejar aquí. Y pues yo puedo decir, es fuerte, es demasiado fuerte. ¿Okay?
El sonido también, obviamente, es un motor bien fuerte y el sonido es bien fuerte. O sea, el motor magnético es bien fuerte, se escucha bien fuerte. Esta es la Kemei 2286, que yo la considero que es una máquina un poquito fuerte, ¿no?, de ruido. Ok, bueno, eso para que tengan una idea nada más. Este motor, ¿qué yo opino de este motor? Ahora, en cuanto al ruido, escucharon, ¿no?, es bien fuerte. Ok, los resultados son espectaculares. Okay. El intro que vieron ustedes no estaba regulada bien a cero. Ahora la tengo regulada pues brutal, y esto ya parece afeitadora casi, es brutal. Hay que regularla bien, no lastima. Tengo que decir eso, no lastima. Si está bien regulada se puede poner a un cero perfecto, que no va a lastimar. Ahora, motor junto a cuchilla es un 50 y 50, llegan a un 100% trabajando, ¿no? Y esto lo digo, no especifico, motor y cuchilla. Tengo que decir algo, la ergonomía es buena de esta manera para limpiar. Ok, de esta manera como que no sé por qué esta parte es un poco gordita y no tengo una buena visual, ¿no? No lo sé, es idea mía, quizás tendría que acostumbrarme, pero no tengo una buena aquí visual para ver bien. No sé por qué, inclusive la estuve probando conmigo, pero no sé por qué esta parte muy gordita no me dejaba ver bien. Le voy a hacer una comparación con el Clipper motor vectorial de las de AliExpress, pero en este caso es la Kemei. Okay, y eso obviamente lo estoy preparando, no lo van a ver ahorita, pero le estoy haciendo una comparación, okay, poco a poco. En cuanto esté disponible un proyecto de esto para ustedes, les haré un revisado completamente de esta máquina que ven aquí, okay, que también tiene el Clipper, okay, también tiene otras cosas también por ahí. No sé, estoy en un trato, ok, si es que no, pues simplemente no la van a ver más esta maquinita por aquí por el canal. Mi gente, eso era todo. Si alguien tiene sus preguntas o algo sobre el motor, no me estén preguntando la marca, qué marca es y cosas así, porque ya les estoy explicando todo, ¿no? Si quieren saber más de ella, vayan a AliExpress y van a ver de la marca MRD. Yo les voy a dejar el link ahí abajo. Mi gente, ya saben, háganme las preguntas que quieras porque van a venir más videos sobre los motores vectoriales. Ya saben, nos vemos en otro video, link en la descripción de MRD.